Para nuestra meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de que podamos comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula ¿Quién acepta a Jesús? El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 20, nos decía: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Mi vida hoy, página 80. Los que reciben a Cristo se quebrantan y se dejan subyugar por la manifestación de su amor y humillación, y por el hecho de que sufrió y murió por ellos. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, apreciados hermanos. Tenemos para estudiar en esta lección tan importante que lleva por título ¿Quién acepta a Jesús? En el día domingo, el título dice El pueblo recibe al Salvador. Describe la actitud de muchas personas hacia Jesús y sus milagros. En Marcos 7:37 vamos a buscar que dice Marcos 7:37. Dice así: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Interesante, hermanos. El pueblo recibía al Salvador. ¿De qué manera? Observando los milagros que hacía. Les llamaba la atención. Quedaban todos atónitos. ¿Cómo podía ser que una persona pudiera hacer hablar a los mudos y oír a los sordos? ¿Cómo podía lograrse esto? Ellos no habían visto nunca estos milagros. Nunca antes habló otro que tuviera tal poder para despertar el pensamiento, encender la aspiración y suscitar cada aptitud del cuerpo, la mente y el alma. Era como que llamaba la atención. Era como que veían a Dios con nosotros. Era como que veían algo maravilloso y despertaba mucho su atención. ¿Cómo respondió el pueblo? La pregunta B, ¿cómo respondió el pueblo común a Jesús y su ministerio? ¿Cómo respondió el pueblo común? Dice así, Marcos 12:37, la última parte. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le oían maravillados, le oían como deseosos de querer saber más. Aceptaban todo lo que él decía. ¿Por qué aceptaban todo lo que él decía? Interesante, hermanos. Nosotros pensamos que Jesús, no solo parecía, él vivía todo lo que decía. Era natural en él. Eso querían sentir aquellos que escuchaban. Desde tierna edad, Jesús servía directamente a los demás, de modo que cuando inició su ministerio público muchos le oyeron gozosos. Claro, ya lo conocían desde niño, que era un buen niño, un niño ocupado y preocupado por los demás. Entonces, sus acciones, como las habían conocido desde que no les parecían ajenas. Seguro, alguno diría, este va a ser un gran muchacho. La forma de enseñar de Jesús era bella y atractiva, desplegaba los misterios del reino de los cielos mediante el uso de figuras y símbolos con los que sus oyentes estaban familiarizados,
Y la gente común lo escuchaba con gusto porque podían comprender sus palabras. No era difícil. Jesús se adaptaba a todos y a todo. Él explicaba las cosas de tal manera que no solo un niño lo entendiera, sino aquel que no podía comprender nada de la vida, todo lo entendía. Qué maravilla poder escucharlo. Qué maravilla para aquellos que estuvieron en aquel momento. Estar atentos escuchando, ¿qué? Escuchando otra doctrina, la doctrina de las leyes y de las legalidades y de la hipocresía, ya la habían escuchado. Pero ahora escuchaban a uno que vivía lo que predicaba y que lo decía con tanta paciencia, con tanta inteligencia para los no entendidos, que se quedaban maravillados. Hermanos, una cosa muy interesante me viene a la mente. Dice, el pueblo recibe al Salvador. Dichosos de aquellos que estuvieron en aquel momento y pudieron escuchar al Salvador. Pero el Salvador tiene una declaración muy interesante para todos y cada uno de ustedes y para mí también. Dichosos aquellos que sin ver creyeron. No nos hace pensar tanto esto. No nos hace pensar en que somos el pueblo que acepta al Salvador. ¿De qué manera lo aceptamos? ¿Creemos en sus milagros? ¿Creemos en su autoridad para decir las cosas? ¿Creemos que Él es nuestro Salvador personal? Creamos esto y que el Señor sea nuestro ayudador. Es mi deseo para todos y cada uno de ustedes y también para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Es un privilegio estar reunidos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios y en esta oportunidad nos enfocaremos en el día lunes, cuyo título es Recibiendo la Palabra. En este caso, Jesús relata una parábola sobre un tema familiar para sus oyentes, que era la siembra. Debemos recordar que la mayoría de las personas en aquel entonces se dedicaban a las tareas agrícolas, de forma que Jesús quería que cuando escuchasen la parábola y volvieran a sus labores, recordaran sus enseñanzas. Dice el espíritu de profecía que en sus lecciones había algo para interesar cada mente e impresionar cada corazón. De ese modo, la tarea diaria, en vez de ser una mera rutina de trabajo, exenta de pensamientos elevados, era animada por recuerdos constantes de lo espiritual y lo invisible. Esta parábola entonces, como ya la conocemos, es relatada por Jesús y habla sobre un hombre que sale a sembrar y obtiene diversos resultados de estas semillas que caen en diferentes terrenos. La primera pregunta nos dice, ¿qué representa la semilla en la parábola del sembrador y dónde es sembrada la semilla? Sabemos hoy día que los agricultores siembran avena, trigo, girasol, soja, cebada, pero en el reino espiritual hay una única semilla. Nos dice Marcos que el sembrador es el que siembra la semilla. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada de sus corazones. Entonces, entendemos que la semilla es la palabra de Dios y es sembrada en un terreno que son los corazones de los oyentes. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras estaba contando esta parábola? Estaba sembrando su palabra en los corazones de todas esas personas que estaban allí. La nota nos refuerza este concepto entonces y nos dice que la semilla es la palabra de Dios y el alma que la recibe se dice que nace de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible que vive y permanece para siempre. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿cuáles son las 3 evidencias que indican que la semilla ha sido sembrada en un corazón receptivo? En los versículos leemos, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y llevan buen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno.
Entonces, ¿cuáles son las 3 evidencias de que esta semilla, que es la palabra de Dios, cae en un buen terreno, es decir, en un corazón receptivo? Que la persona escucha la palabra, la recibe, es decir, la acepta y además produce fruto. Entonces, los verdaderos oyentes son los que cumplen estos 3 pasos. ¿Cuáles son esos frutos que producen los buenos terrenos o los buenos corazones? Sabemos que los frutos son los descritos en Gálatas 5:22, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos dice la nota, además, que la palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados, y con hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos, y sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. La pregunta C nos dice: ¿qué demostramos al cumplir o no las palabras de Cristo? ¿Y qué dice Cristo sobre sus propias palabras? El versículo nos dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Recordemos también que Juan 14:15 refuerza este concepto diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué demostramos al cumplir las palabras de Jesús? Le demostramos amor. Si lo amamos a Él, entonces nuestro corazón atesora esa palabra y la pone en práctica. Obedece sus mandamientos porque sabe que son, como vamos a ver, vida, luz. ¿Qué dice Jesús sobre sus palabras? Nos dice que son luz. En Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Qué más? Es verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. ¿Qué más? Es vida. Dice Juan 5:24 que de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces la palabra de Dios es muchas cosas. Esa semilla, esa preciosa semilla es luz, es verdad, es vida. Y apreciados hermanos, es mi deseo que todos nosotros, luego de escuchar esta lección, podamos orar como el salmista que pedía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Entonces, recibamos la semilla de la palabra, seamos un terreno fértil y pueda ocurrir en nosotros la obra descrita en el Espíritu de Profecía, especialmente en Consejos para Maestros, página 163, que dice así: la belleza y virtud de la palabra de Dios ejerce una influencia transformadora sobre la mente y carácter. Es por esto que el que recibe entonces esa palabra, luego de esa obra de transformación, lleva fruto para gloria de Dios. Podamos experimentar esto, apreciados hermanos, es mi mayor deseo para mí y todos ustedes. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 24 de noviembre. El subtítulo es Temiendo al Salvador. La pregunta nos dice: ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando estuvieron en peligro en el mar? ¿Cómo consideraron a Jesús después? En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 38 y 41, recordamos que una gran tempestad atacó el barco donde iba Jesús y sus discípulos. Y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Los discípulos, asustados, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose él, reprendió el viento y el mar, y le dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y temieron en gran manera, y se decían el uno al otro: ¿qué clase de hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. El deseo de todas las gentes, página 302. Vamos a la pregunta B. ¿Qué sintieron los jefes de los sacerdotes por Jesús después que purificó el templo por segunda vez?
¿Qué quisieron hacer luego? 3 años antes, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia arreando su ganado. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan grande poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad, aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. El deseado de todas las gentes. Página 542. Entonces estamos viendo dos tipos de temores. Los discípulos lograron percibir que estaban al lado de una persona que su naturaleza no solamente era humana, sino también era divina. La solemnidad tomó su corazón. Por el otro lado, vemos a los fariseos. Como dijimos, Jesús también tenía naturaleza divina. Cuando Jesús habló con completa autoridad y celo por el templo, la criatura no tuvo más que obedecerle. Recordemos el texto en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si los demonios tiemblan ante el mandato de Dios, ¿cuánto más el hombre va a temblar ante la palabra del ser divino, que manda con orden? Entonces, los fariseos, con ese temor, huyeron. Pero ellos, lamentablemente, al manejarse fuera de la influencia divina, del amor de Dios, al irse al temor, volvieron nuevamente a confiar en sí mismos, en su carne, en su orgullo y en su odio. La criatura tuvo el deseo totalmente descarriado de creer y quitarle la vida a su creador. La pregunta se nos dice, describe la forma en que Dios desea que le temamos. Y aquí es importante, hermanos, ¿qué es el temor a Dios? Los demonios tiemblan. Los fariseos obedecieron por temor. Los discípulos también tuvieron temor. Pero hermanos, ¿cómo debemos temer a Dios? Mensajes Selectos, tomo 3, página 425, nos dice, en nuestra forma de hablar, de cantar y en todos nuestros ejercicios espirituales debemos revelar esa calma, dignidad y piadoso temor que mueve a todo verdadero hijo de Dios. Hermanos, ¿cuál es el temor? Para ilustrarlos, cuando uno quiere mucho a una persona, lo que menos quiere es que esa persona se aleje de uno, porque le hace bien, porque se siente acompañado. Cuando estamos junto a la presencia de Dios, Él nos ofrece calma, paz, gozo. Él nos dice, venid a mí y yo os haré descansar. Cuando empezamos a vivir a Jesús en nuestras vidas, no queremos perderlo. Cuando cantamos alabanzas, cuando agradecemos a Dios, estamos buscándolo cada día más a Él. Oremos, no dejemos de orar, porque el corazón es engañoso. Somos seres pecadores y carnales y buscamos siempre la pasión, el ego, el orgullo. Y eso nos aleja de Dios. Que nuestro temor sea alejarnos de Dios por culpa nuestra. Entonces, hermanos, tengamos miedo de abandonar al Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No tenemos que obedecer por temor. Dios no es un ser malvado. Si tenemos una consecuencia negativa a causa de pecar, no es porque Dios desea castigarnos como una doctrina popular que habla de un Dios castigador, tirano, que si no se le obedece, nos castiga. No, el castigo es la consecuencia de nuestros actos.
Por eso hay que tener miedo de no alejarnos de la presencia de Dios. Porque estando bajo las alas de Dios, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y protegernos de todo mal que nosotros mismos nos podemos hacer. Hermanos, estudiemos profundamente esta lección para poder entender cómo es el carácter de Dios, un ser amoroso, misericordioso y piadoso que busca ayudarnos en todo lo que necesitamos, pero no puede torcer nuestra voluntad, y es ahí donde nosotros podemos errar. Oremos, hermanos, para estar cada día más unidos a Dios y que Él nos dé la fuerza y la fortaleza de vencernos a nosotros mismos y nuestras tendencias naturales al pecado. Que tengan un muy feliz sábado, hermanos. Es mi deseo de oración. Amén. Miércoles 25 de noviembre. Rechazando a Jesús, la palabra. Pregunta A. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el joven rico? ¿Cuál fue la respuesta del joven? Aquí en Marcos 10, 17 al 22, se describe una escena muy interesante. Vemos a un joven que va corriendo a Jesús contento y con una interrogante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo mira el rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Él le amaba. Anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo para que su carácter realmente cambie. Jesús había dejado todo para la salvación del hombre. Y de la misma manera, le instó a este joven rico a imitar su ejemplo. Y le aseguró que debiera tener un tesoro en el cielo. Saltó de gozo el corazón del joven ante la seguridad de que de cierto tendría un tesoro en el cielo. Lamentablemente no, porque sus tesoros terrenales eran lo principal, y eso eclipsaba el valor de la herencia eterna, según Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 598. La pregunta B dice, menciona una razón común por la cual la gente rechaza la palabra de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice, algunos no pueden soportar el escarnio público por la causa de Cristo. Y además, cuando alguna parte de la Biblia señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, las personas se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes, miran las pruebas y se olvidan de las realidades eternas. Y como algunos discípulos de Jesús que lo dejaron, dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Según palabra de vida el gran maestro, página 28. Pregunta C. ¿Qué puede dificultar la aceptación de la palabra? Y acá tenemos un texto interesante en Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores. Y por lo tanto no podemos servir a Dios y a las riquezas. Una unión con Cristo nos va a costar algo. Y debe haber una penosa obra de separación, tanto como una obra de adhesión. El orgullo, el egoísmo, la vanidad y la mundanalidad, es decir, el pecado en todas sus formas, deben ser vencidos si queremos obtener esta comunión con Cristo. Y aquí un párrafo muy interesante para destacar. Dice, la razón por la cual muchos hallan que la vida cristiana es tan lamentablemente difícil, la razón por la que son tan volubres e inconstantes, es porque tratan de acercarse a Cristo sin apartarse de todos esos ídolos acariciados. La fe por la cual vivo, página 223. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día jueves 26 de noviembre estudiaremos la lección
que lleva por subtítulo ¿Aceptarás a Jesús? La pregunta A nos dice, ¿qué llamado nos llega a cada uno de nosotros hoy? Para responder esta pregunta nos cita Josué 24:15. Y nos dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué, en su discurso de despedida, él hace una reseña histórica de todos los acontecimientos por los cuales había pasado el pueblo de Israel y cómo Dios los había bendecido, los había guiado, los había hecho heredar aquella gran tierra, ¿no? Había peleado por ellos y ahora ellos estaban en la tierra prometida. Y allí Él les habla y les dice que ahora escojan a quien servir, les hace tomar una decisión. Los insta a que dejen los ídolos. Y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, supuestamente el pueblo de Israel ya servía a Jehová. Eran el pueblo elegido, estaban en la tierra prometida, habían sido guiados por Dios. Pero al parecer no lo servían por completo. Ellos tenían ídolos allí, no se habían entregado completamente a Jehová. Estaban aceptando los ídolos de aquel lugar, ¿no? Entonces ahora Josué les dice, sirvan a Jehová por completo, entréguenle el corazón por completo a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La nota nos dice, Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El hombre orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Tienen que experimentar un cambio de corazón. Deben someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, entregarse a Cristo implica elegirlo como el primero, el último y el mejor en todo. Debemos tener una dependencia total con Él. Dice que el hombre orgulloso entra en una unión de dependencia total. De esta manera debemos entregarnos a Cristo. Debemos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿dónde comienza la elección de seguir a Dios y qué sigue a esta elección? Para responder esta pregunta nos cita Proverbios 23:26 y allí nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, la elección comienza, dice, en el corazón, ¿no? En la mente. Debemos entregarle nuestro corazón, nuestra mente a Dios. Y miren tus ojos por mis caminos, dice, ¿no? Vamos a leer la nota que nos dice lo siguiente. Dios te pide que le des tu corazón, tus facultades, tus talentos, tus afectos, todo debes consagrarle para que pueda obrar en ti el querer y el hacer su voluntad y te haga apto para la vida eterna. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él y pensando en Él, se olvida de sí misma
El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. Qué linda lección, ¿no? Que Dios nos ayude a que podamos aceptarlo completamente. La pregunta se extiende a nosotros hoy también. ¿Aceptarás a Jesús? Que Dios nos ayude a aceptarlo completamente. Podemos estar años en la iglesia y no haber aceptado a Dios realmente. Por eso se nos insta a que dejemos todo y que podamos elegir como eligió Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Un gusto poder saludarles. Dios bendiga a cada uno. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen general de la lección de nuestra escuela sabática. Es una consigna para todos. ¿Quién acepta a Jesús? Juan 13:20 nos dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los que reciben a Cristo se quebrantan y se dejan subyugar por la manifestación de su amor y humillación y por el hecho de que sufrió y murió por ellos. Cuando hablamos entonces de Jesús, el embajador del cielo, el representante de las cortes celestiales que vino a este mundo a dar el mensaje que recibió de parte de su Padre, el mensaje de salvación. Jesús también preparó a 12 hombres que estaban dispuestos a ser enseñados y también a hacer el mismo trabajo, a poder mostrar estas palabras, este precioso mensaje a las almas que estaban en pecado. Jesús comienza entonces su ministerio delante del pueblo. Nos dice el tópico del domingo: el pueblo recibe al Salvador. Jesús entonces, cuando comenzó su ministerio, aprendimos que la gente recibía a Jesús y sus enseñanzas simples, aunque la forma en que las recibían era diferente en todos. Algunos se maravillaban, otros se espantaban y muchos le oían de buena gana. La forma de enseñar de Jesús era bella y atractiva y siempre se caracterizó por la simplicidad. Desplegaba los misterios del reino de los cielos mediante el uso de figuras y símbolos con los que sus oyentes estaban familiarizados, y la gente común lo escuchaba con gusto porque podían comprender sus palabras. Este era el método de Cristo. Recibiendo la palabra nos habla el tópico del lunes. Entonces Jesús hace una comparación con el terreno como el corazón y la semilla como su santa palabra. Entonces la semilla es la palabra de Dios y el alma que la recibe se dice que nace de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible que permanece y vive para siempre. Qué preciosa verdad en esto, pasar de un nuevo nacimiento. La semilla y el terreno, la palabra de Dios y el corazón humano. Si recibimos la palabra, la semilla brota y produce cambios en el terreno, además que la semilla da frutos cuando el terreno es propicio. ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy día cuando estudiamos la Escritura? Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Los mensajes de Jesús eran mensajes que eran muy directos. En el tópico del martes dice temiendo al Salvador. Y esto es interesante. La experiencia cuando ellos estaban en alta mar, en medio de una terrible tormenta. Jesús silenció la tormenta. Ellos quedaron perplejos, quedaron aterrorizados. Dos tipos de temor. La palabra de Dios entonces despierta ese temor de reverencia, pero también despierta el otro temor que hace despertar la conciencia adormecida por el pecado. Diferenciamos entre dos tipos de temores: el temor de los discípulos al darse cuenta que no solo era un gran maestro, sino que el viento y el mar le obedecían, y los dirigentes que le temían porque menoscababan su influencia con el pueblo. Entonces el Señor
aquellos que le perseguían quedaban al descubierto delante del pueblo, pero tenían la oportunidad también de de escuchar y también convertirse, por supuesto, pero el Espíritu es lo que hace la diferencia. Y por último, el día miércoles entendemos también de que existe este peligro de rechazar a Jesús, rechazar la palabra. Jesús es la palabra. En la pregunta que se le hizo al joven rico, ¿no? El joven dio una respuesta, pero tristemente no era una verdad lo que el joven respondió. Muchas veces rechazamos la palabra de Dios y hacemos oídos sordos a su llamado simplemente porque tenemos otros ídolos de los cuales no queremos separarnos. Entonces, Jesús había dejado todo por la salvación del hombre, insistió al joven a imitar su ejemplo y le aseguró que debería tener un tesoro en el cielo. Saltó de gozo el corazón del joven ante la seguridad de que de cierto tendría un tesoro en el cielo. Oh, no, sus tesoros terrenales eran su ídolo, eclipsaban el valor de la herencia eterna. Tengamos cuidado con este punto. ¿Qué puede eclipsar para nosotros el aceptar la palabra de Dios? Ojalá que el sol de justicia pueda irradiar su luz en todo su esplendor, de tal manera que pueda ser más importante que cualquier cosa material. Y por último, el domingo, ¿aceptarás a Jesús? Una pregunta bastante personal. Jesús nos llama. A cada uno Jesús nos hace un llamado. Y si escuchamos su llamado y aceptamos su invitación, habrá un cambio rotundo en nuestras vidas, porque someteremos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo se realiza esto? Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él y pensando en Él se olvida de sí misma. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de Dios. Amén.